Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hablamos de algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco, un acontecimiento que ha pillado a todos por sorpresa, hasta el punto de que podríamos titular este vídeo como Hande descoloca a Kerem, la reacción que nadie vio venir. Sí, lo han oído bien, y vamos a desgranar todo lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué significa esto para el futuro de estas dos grandes estrellas. Si les gusta el contenido sobre las últimas noticias del espectáculo turco, los chismes jugosos y las reacciones inesperadas, entonces este es su canal, así que no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Estamos deseando empezar. Para empezar, vamos a poner un poco en contexto. Ustedes saben que Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y no solo allí, sino a nivel internacional. Su química en pantalla en Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans. Hemos sido testigos de sus momentos más románticos, sus apariciones públicas juntos, sus viajes, sus demostraciones de cariño en redes sociales y, en general, parecían un idilio perfecto de cuento de hadas. Por eso, lo que les vamos a contar hoy ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Imaginen la sorpresa cuando de repente, sin previo aviso, sin ninguna señal, las cosas cambian drásticamente. Y es que la noticia bomba es que Hande, nuestra querida Hande, ha tomado una decisión que ha dejado a Kerem, y a todos nosotros completamente descolocados. Se trata de algo que va más allá de un simple enfado o un malentendido pasajero. Estamos hablando de un movimiento estratégico personal y profesional, que ha cogido a Kerem totalmente desprevenido. Y no solo a él, sino también a sus respectivos equipos, a los medios de comunicación y, por supuesto, a todos los fans que seguían con tanta ilusión su relación y sus carreras. La forma en que sucedió, la falta de comunicación aparente previa, ha sido lo que ha provocado esa reacción que nadie vio venir. Vamos a ser más específicos. La decisión de Hande, que ha sido la chispa de todo esto, está relacionada con su carrera profesional y, de forma muy directa, con un proyecto específico que involucraba una colaboración importante. Sin entrar en detalles que aún no están confirmados al 100%, se rumorea fuertemente que Hande ha decidido aceptar una oferta de trabajo en el extranjero, algo que llevaba tiempo anhelando, pero que aparentemente Kerem no veía con tan buenos ojos, o al menos, no en ese momento y bajo esas condiciones. La clave aquí es que Hande ha tomado la iniciativa, ha dado un paso al frente, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a Kerem en una posición bastante vulnerable y sorprendida. Imaginen la escena. Reuniones, conversaciones, planes conjuntos, y de repente una decisión unilateral que cambia todo el panorama. No estamos diciendo que Kerem no apoye a Hande, para nada. Él siempre ha demostrado ser un compañero y un admirador de su talento. Pero el timing, la forma en que se ha gestionado, y las implicaciones que esto tiene para ambos a nivel personal y profesional, es lo que ha generado este cortocircuito. Kerem, acostumbrado a un cierto ritmo y a una dinámica en su relación, se ha encontrado de repente con una situación completamente nueva, donde la iniciativa y el control han pasado de forma rotunda a manos de Hande. Y la reacción de Kerem, la que nadie vio venir, no ha sido una rabieta pública ni un comunicado lleno de reproches. Al contrario. Su reacción ha sido silenciosa. O mejor dicho, una reacción que se ha manifestado en la discreción, en la ausencia. Poco después de que la noticia de la decisión de Hande se hiciera pública, Kerem ha desaparecido de sus redes sociales, al menos temporalmente. Sus publicaciones se han reducido drásticamente y ha evitado cualquier tipo de comentario o declaración que pudiera alimentar las especulaciones. Para alguien tan activo en redes como él, este silencio ha sido ensordecedor y, sin duda, la prueba más palpable de su sorpresa y, quizás, de cierta frustración o desconcierto. Pero esto no termina aquí. La descolocada de Kerem no se limita a su reacción personal. También ha tenido un impacto directo en la planificación de sus proyectos conjuntos. Había rumores de que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, quizás una película o una serie que capitalizara su popularidad. Sin embargo, con la decisión de Hande de enfocarse en su carrera internacional, esos planes, al menos por ahora, parecen estar en pausa indefinida. Esto significa que la noticia no solo afecta su relación, sino también las expectativas de miles de fans que esperaban verlos juntos de nuevo en la pantalla.
Ahora, ¿qué significa todo esto para Hande? Para ella, esta es una oportunidad de oro para consolidar su carrera a nivel global. Siempre ha tenido el talento y el carisma para triunfar fuera de Turquía, y este paso es un reconocimiento a su potencial. Su decisión demuestra una valentía y una determinación admirables, una voluntad de salir de su zona de confort y de buscar nuevos horizontes. A pesar de la posible incomodidad que esto pueda haber generado en su relación con Kerem, ella ha priorizado su crecimiento profesional, y eso es algo digno de aplauso. Y para Kerem, esta situación, aunque inesperada, podría ser un catalizador para su propio crecimiento. Enfrentarse a este tipo de cambios, a esta dinámica diferente en su relación, puede obligarlo a reflexionar, a adaptarse y quizás a potenciar su carrera de manera independiente. No sería la primera vez que una pareja de actores se enfrenta a decisiones profesionales que separan sus caminos temporalmente y muchas veces, esto resulta en un fortalecimiento individual que a la larga beneficia a ambos. Hemos visto cómo los medios de comunicación turcos y las redes sociales se han incendiado con especulaciones. Se habla de celos, de discusiones, de ultimátums. Pero como siempre es importante recordar que mucho de lo que se publica en la prensa del corazón no siempre se corresponde con la realidad. Lo que sí es innegable es que la noticia ha pillado a todos por sorpresa, incluyendo a Kerem. La forma en que Hande ha gestionado la situación, con determinación y foco en sus objetivos, ha sido el factor clave para que su reacción haya sido tan inesperada. En resumen, queridos amigos, lo que ha sucedido es que Hande Erçel, demostrando una gran audacia y visión de futuro, ha tomado la decisión de emprender un importante proyecto profesional en el extranjero, sin aparentemente consultar en profundidad o de manera concluyente con Kerem Bürsin. Esta decisión ha sido la que ha descolocado a Kerem, quien, en lugar de expresar su descontento de forma efusiva, ha optado por un perfil bajo, un silencio mediático que ha sido su manera de reaccionar a esta sorpresa mayúscula. Esto ha puesto en pausa sus planes conjuntos y ha generado un torbellino de especulaciones en el mundo del espectáculo turco. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante acontecimiento. Espero que esta explicación detallada les haya ayudado a entender mejor lo que está pasando con Hande y Kerem. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más admiradas, hay momentos de cambio, de decisiones individuales y de reacciones inesperadas. Lo importante es, como siempre, seguir apoyando a estos talentosos artistas en sus trayectorias, tanto individuales como conjuntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Agradecemos enormemente su tiempo y su interés. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parece la decisión de Hande? ¿Creen que Kerem reaccionó como esperaban? ¿Qué creen que pasará con su relación y sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos que también son fans del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.